Muy bien. Entonces, mire pues, el título viene muy así como muy amoroso, muy de amor, muy cariñoso, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué le puse reconociendo la voz del novio? Porque tenemos que entender, y ahorita le voy a explicar eso, de que hay otras voces. Con lo que le estoy diciendo. Y nosotros tenemos que dejarnos guiar, hermano, saber distinguir la voz del novio para poder ser bendecidos y para poder crecer y poder lograr el objetivo que es llegar a las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces, otra cosa, dentro de esto que le digo, reconocer la voz del novio, mire, le voy a poner el ejemplo físico. Una muchacha que tiene su novio, ya comprometidos, se van a casar. Esa muchacha, lógicamente, más de alguien por ahí le va a hablar. No para saludarla, ¿va? Sino le va a hablar para enamorarla, para pretenderla, aparte del novio. Pero si ella distingue bien la voz del novio, y lógicamente, hermano, ella pues le va a decir al otro muchacho que la está pretendiendo, mire, perdone, fíjese que no puedo, permítame 2 meses, voy a dejar a este y me voy con usted. No, eso no va. Mire, fíjese que yo tengo a mi novio y estamos comprometidos. Entonces reconoce la voz del novio con quien se comprometió. Y aquí hay una entidad de iglesia que es la novia. Por favor, la iglesia, usted está comprometida con su novio. ¿Cuántos están comprometidos con él? ¿Cuántos aceptan el compromiso con el Señor? Es que el problema es de que muchos no se comprometen. No, mire, cuando pueda, yo llego. Cuando yo no me meto a servir, porque lo que pasa es de que eso quiere mucho compromiso. Entonces hay que estar ahí a tal hora, hay que estar todos los días. Entonces mejor no hay problema. Lo que puedo ver es que no es novia, no se compromete. En cambio la novia está comprometida. Entonces la voz, porque hay otras voces. Por ejemplo, dice acá, le puse esto acá, por favor, vea conmigo. Vea conmigo, mire pues, mire, acá le puse las voces del huerto, así puse, las voces del huerto, o tal vez hubiera sido mejor las voces en el huerto del Edén, donde estuvo Adán y Eva. ¿Por qué hay que reconocer la voz del novio? Porque hay varias voces, por lo menos acá en el huerto estuvo la voz de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? La voz de Dios fue cuando oyó Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿qué hiciste, Adán? La voz de Dios. Por favor, está la voz de la serpiente, ¿verdad? En el huerto la voz de la serpiente, y usted ya sabe quién es la serpiente. La serpiente es el enemigo, es el diablo, ¿verdad usted? Entonces, la serpiente le dice, con que les han dicho que no deben de comer de este árbol, de todo árbol ustedes pueden comer, pero de este no, así les dijeron. Entonces ahí estuvo la voz de la serpiente. Ojo, ¿está conmigo? Luego está la voz de la mujer. ¡Hala, qué tremendo! La voz de la mujer, lo puse así en orden, ¿va, hermano? En tercer lugar puse la voz de la mujer, porque también es otro puntito muy delicado. Según Génesis capítulo 3, le dice a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de ¿quién? A la voz de tu mujer. 3. Ahí está la voz de tu mujer. Entonces, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra. Solo por haberle hecho caso a la mujer. Hermano. O sea, como quien dice, no hay que... Bueno, eso hay que explicarlo. Eso no hay que hacer así también tan de una vez radical y vamos a caer en machismo, hermano, que Dios nos ayude, va en ese tema a los hombres, pero a Dios no le agradó que obedeciera la voz de su mujer. Entonces, muy bien, la otra, ahí hubo un matriarcado, por cierto. Entonces, la otra es la voz de la conciencia, que eso no está ahí en Génesis, la voz de la conciencia, pero no podemos dejar de decir que la conciencia nos habla. Cuando realmente tenemos conciencia, ¿va?
Cuando nosotros, por favor, tenemos activada la conciencia. Mire, por eso es que dice Proverbios, hay un capítulo, no lo busqué, pero en Proverbios dice la palabra, el espíritu del hombre es lámpara de Jehová. Pero en otra versión, la traducción original dice, la conciencia del hombre es lámpara de Dios. La conciencia es lámpara, entonces quiere decir que alumbra. La conciencia sirve para alumbrarnos nuestros defectos. Mire, le voy a explicar, la conciencia más o menos es como un autojuez. ¿Me explico? ¿Y qué es lo que hace un juez? Écheme la mano. ¿Qué es lo que hace un juez? ¿Ah? ¿Qué hace un juez? ¿Cuál es la función de un juez? ¿Ah? Juzgar, ¿verdad? Juzga. Entonces la conciencia es un autojuicio. Y entonces cuando alguien está haciendo algo malo, estamos haciendo algo malo y nos sentimos mal, la conciencia, el autojuez, el juez que tenemos en nuestro interior nos dice, no, eso no está bien. La voz de la conciencia también dice, en una de las cartas de Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo, cuando menciona la Santa Cena, dice, cada quien que examine su conciencia. Entonces hay que examinar nuestra conciencia. Entonces yo creo que hay que hacerle caso a la voz de la conciencia también. Pero más que todo, ¿cuál de esas 4 voces a la que hay que hacerle caso? ¿Ah? A la voz de Dios. Fíjese, a la voz de Dios. Siempre va a estar la serpiente. Ojo. Por eso en esta pandemia, ay, hermanos, esta pandemia sirvió para manifestar quién es quién era y todas las cosas que la gente tenía en su corazón. En esta pandemia se manifestó lo que realmente había en el corazón de la gente. Estoy hablando generalmente, ovejas, pastores, hijos de pastores. Aquí me paso trayendo a todos, ¿sí? Sin excepción. Entonces, por favor, la voz de Dios. Muy bien, ahora lo que tenemos que ver es ¿cómo es la voz de Dios? ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Cómo hago para distinguir la voz de Dios? En este caso a través del novio, la voz del novio. ¿Cómo es la voz de Dios? Yo le pregunto a usted, por favor, hermano, por favor, platiquemos. Yo quiero que usted platique conmigo, que hagamos una plática en esta mañana. Mire, ¿cuántos han escuchado la voz de Dios? Pero si se da cuenta, no todos están, solo 2 amenes. Es porque entonces la pregunta sería, ¿y cómo será la voz de Dios? ¿Me explico? ¿Verdad? ¿Por qué no me contestó así rapidito? Se quedó pensando, ¿será que ya lo escuché o no lo escuché? Porque si digo que sí, el hermano me va a decir que estoy mal. Si digo que no, me va a decir que por qué. Entonces, usted ya escuchó la voz de Dios. Lo que pasa es que muchos se imaginan la voz de Dios, ¿verdad? Siervo, en esta mañana te digo. Y, hermano, y mire, yo le digo hoy, usted ya escuchó la voz de Dios. ¿Cómo la escuchó? Entonces miremoslo. Aquí hay una cita tremenda. Pero bueno, antes de ir a esa cita, explicación de la voz del novio, la voz de Dios, quiero que vea la base de dónde saqué esto. Juan capítulo 3 y versículo número 20. Juan 3:20. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera. ¿Con quién se alegra en gran manera? Con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Bueno, en este versículo tenemos que ver que el que está hablando es Juan el Bautista. Fíjese. Y entonces lo que pasa es que al Juan el Bautista lo estaban, como más o menos le estaban preguntando, Juan, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el que tenemos que esperar, tú eres el que había de venir. Y entonces Juan, en otras palabras, lo que está explicando en este verso es, no, les dice, el que tiene a la novia es el novio, y yo solamente soy el amigo del novio.
Entonces, ¿el novio quién es? Jesucristo. La novia, la iglesia. El amigo del novio, Juan el Bautista. Pero aplicado a nuestro tiempo, el amigo del novio son los ministros. Los amigos del novio son los ministros, claro, los ministros primarios, los ministerios primarios, los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros y lo que usted ya sabe, los 5 ministerios. Los ministros que fueron llamados, levantados por Dios, ellos son los amigos. Entonces, hermano, yo por eso, entonces, yo me levanté hoy bendecido, contento, alegre, porque vine a participar de Santa Cena juntamente con usted, ya no solito aquí. Por eso un versículo con el que iniciamos, que me recordé, que dice la Biblia, cuando Cristo se sentó a la mesa con sus discípulos en la Pascua, en la Santa Cena, le dice: cuánto he deseado estar con vosotros. Estoy parafraseando, en este momento. O sea que él estaba alegre. Mire, ahí está mi esposa, que le cuente cómo estaba yo anoche. Yo estaba ansioso, hermano. Así como me ponía antes cuando iba a jugar al otro día. Cuando me tocaba jugar un partido así importante, yo me ponía ansioso, me sacaba mis tacos, no para comer, mis tacos para jugar. Los lustraba, hermano, el cofal, el spray, todo lo alistado y así con una ansiedad. Así estaba yo anoche ansioso de que esta mañana iba a venir a hablarle de su novio. Y hablarle, aparte de decirle que es su novio, que yo tengo el gran privilegio de ser amigo de su novio. En otras palabras, yo soy su mandadero. Aleluya. ¿Me explico? El novio solo me dice: dile a aquella, con confianza, ¿va? Decirle a mi amada, por favor, que tal cosa. Muy bien, Señor, muy bien. De ahí vamos a orar otra vez para la próxima prédica. Señor, por favor, dile a mi amada. Entonces, yo soy amigo de su novio. Ahora lo que le vengo a decir es: atienda la voz de su novio. Distinga la voz de su novio. Por favor, porque hay muchas voces que le ha estado hablando a la iglesia. La voz de la serpiente, hermano, la voz, por favor, del matriarcado. Mire, por ejemplo, ¿qué pasa? Mire, ¿qué pasa? Perdónenme, me voy a quedar un poquito en la introducción, no me quiero tardar. ¿Qué pasa en una iglesia donde lo que vale es la voz del pueblo? ¿Qué pasa en esa iglesia donde dicen: bueno, tenemos a 2 siervos? Y ustedes van a votar. Voten por el que más les agrade a ustedes. Y entonces le pasan su papelito a la gente y entonces y votan, y entonces contaron los votos. Ganó el pastor fulano de tal. Gracias por su participación. Para la próxima le dirán al otro: a usted, no, eso le estoy poniendo salsa, pero le dicen: ganó usted. Usted se va a quedar aquí. ¿Quién puso a ese pastor? La iglesia, la mujer, la novia. Entonces, ¿qué voz escucharon? Por cuanto obedeciste a la voz de la mujer. Entonces hubo un matriarcado espiritual ahí. Entonces aquí nosotros tenemos que reconocer la voz del novio a través del amigo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Va, aleluya, qué lindo eso. La voz del novio, precioso. Entonces hoy va a saber usted lo que hace la voz del novio. Mire esto pues. ¿Cómo es la voz del novio? ¿Cómo es la voz de Cristo, la voz de Dios? Juan 10:27 en la TLA. Dice, si quiere léalo conmigo en la pantallita, porque por si usted no tiene la versión ahí. Lea conmigo pues. Mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como ¿quién? Las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen. Pero yo subrayo la voz de su pastor. Entonces, mire pues, cuando ahí está hablando la voz de su pastor, yo quiero que por favor entablemos plática, hermano. Por favor, mire, ¿de qué pastor está hablando ahí? Cristo, porque Juan 10 habla: yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas, y empieza a hablar: yo soy la puerta. Y entonces él es el pastor, el príncipe de los pastores. Muy bien, entonces reconoce la voz de su pastor. Las ovejas
reconocen la voz de su pastor, Jesucristo, y las que no son ovejas. Las que no son ovejas, ¿qué serían? Cabritos. Entonces las ovejas reconocen la voz de su pastor, pero las cabritas no reconocen la voz, hermanos, del pastor. ¿Me explico? ¿Cómo es aquel dicho que mencionamos ayer, que me dicen no sé qué y yo salto? ¿Cómo? ¿O yo no? ¿O yo? No, se nos enoja la hermana Lai, también estamos, no, mejor no. Va a oír y estamos transmitiendo. ¿Va? Ese dicho que dicen, va, me dicen sapo y yo salto. Apliquémoslo a la oveja. Me dicen oveja y ya estoy a sus órdenes. ¿Cuándo va a haber culto? Tal hora, tal día. Amén, ahí estoy. Las ovejas reconocen la voz de su pastor. Va, mire hermano. Ay, ¿cómo hago para explicarle todo lo que tengo en la mente? Mire pues, mire, los que reconocen la voz de su pastor no necesitan estar publicando otros remas, si es que por lo menos fueran remas, otras prédicas o otras cápsulas o pensamientos de otros pastores de otras denominaciones. No estoy diciendo que no lo haga, no, cada quien es libre de hacerlo, lo único es que va mostrando lo que realmente es. ¿Me explico? Va a poner ejemplo yo para que usted me entienda. Yo tengo mi pastor se llama Sergio Enríquez, el apóstol general de Jesús de Nazaret, y mi padre espiritual Juan Castillo. Pero vengo yo y agarro una parte de una prédica escrita, un pensamiento, una cápsula bíblica del pastor de otra misión, de otro apóstol. Entonces vengo yo y lo publico y digo yo, ¿por qué voy a publicar esto si yo tengo bastante comida con mi pastor allá en zona 5, de Benecer zona 5? ¿Me explico? O sea, ¿por qué tengo que agarrarme de esto y de lo otro y de que publica no sé quién y yo lo voy a compartir en lugar de compartir lo que mi pastor Jesucristo dice a través de mi pastor? ¿Me estoy explicando? Porque entonces las ovejas reconocen la voz de su pastor, del pastor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es la voz de Dios? Entonces mire cómo le ha hablado Dios a usted. A la manera de Samuel, hermano. A la manera de Samuel. Dice que Samuel estaba durmiendo en el altar frente al arca del pacto. Ahí dormía el joven Samuel y estaba durmiendo cuando escuchó una voz y le dicen, Samuel. Y se levanta Samuel y entonces dice que fue corriendo allá con su cobertura, con su sacerdote que era Elí en ese momento. Le dice, Elí, ¿me llamaste? ¿Me has llamado? Le dice, aquí estoy. Y Elí le dijo, no, le dice, yo no te llamé. Por favor, anda, dormite, no tengas pena, dormite. Se fue Samuelito otra vez a dormir frente al arca del pacto y entonces le vuelve a hablar Dios. Samuel le dice, y se levanta Samuel y le dice otra vez, Elí, ¿me llamaste? No le dice, por favor, yo no te he llamado, anda a dormirte, no te estoy llamando. La tercera vez, cuando se fue a dormir, vuelve a decirle Dios, Jehová le dice, Samuel. Y se levanta, Elí, ¿me llamaste otra vez? Entonces Elías se puso así como que, mira Samuel, es Dios el que te está hablando. Es Dios el que te está llamando. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué le iba a preguntar a Elí? Si era Elí que lo estaba llamando. ¿Qué voz escuchó Samuel? Ayúdeme. ¿Qué voz escuchó Samuel? ¿Por qué le decía a Elí, ¿me llamaste? ¿Qué voz escuchó? Escuchó la voz de Elí. Lo que me deja pensar ese texto es que Dios usa la voz del sacerdote para hablarle a alguien. ¿Me explico? Dios usa la voz de su ministro para decirle a alguien algo, para hablarle. Entonces usted, hermano, tenga la seguridad, la certeza del 100% que usted ya ha escuchado la voz de Dios a través de su sacerdote. En otras palabras, yo lo que ponía ahí en mis notas era, hermano, que el que obedece a la voz de su ministro, de su pastor, está obedeciendo a la voz de Dios. Y el que desobedece a la voz de su pastor acá en la tierra, está desobedeciendo a la voz de Dios. ¡Qué cardíaco! O sea que cuando el pastor le diga, oveja, ya le iba a decir el otro, salto.
Amén. El problema es de que muchos pastores se han enseñoreado de las ovejas por tener la voz de Dios. Y la voz de Dios es para edificar, para bendecirlo. Para bendecirlo y restaurarlo, para levantarlo, para prosperarlo, para que usted esté bien bonito, esté bien bendecido. Ese es el propósito de tener la voz de Dios. Así que usted tiene la voz de Dios en este lugar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermano? Va, mire pues, entonces sigamos. Qué tremendo lo que le iba a decir de que las ovejas, la característica de alguien que es oveja, reconoce la voz de su pastor. Mire, usted sabe que las cabritas, una de las características de las cabritas es que las cabras comen de todo. ¿Cuántos sabían eso? Las cabras comen de todo, hermano. Comen montes, zacate, lo que encuentren adentro las cabritas, y son bien andalonas. Son bien paseadoras, espiritualmente hablando. No estoy hablando físicamente. Por favor. Entonces las cabritas se van, hermano, y dice que va a haber un concierto en no sé dónde, de Miel San Marcos. Perdón que diga nombre, está saliendo en vivo. ¡Vamos! ¿Cuánto van a cobrar? 100 quetzales VIP. Y se va. Y ahora va a haber no sé quién va a venir a no sé qué actividades. Vamos también. Las cabritas, y ponen en la radio de todo. La cosa es que sea de Dios, bienvenido. Y en la radio le están pegando una maltrata. Y ahí está, esto es de Dios. Si está comiendo de todo lo que sea. En otras palabras, ya le dije. Pero la oveja, ¿sabe qué come? Pasto. Dice que las ovejas son delicadas para comer, son melindrosas, son finuchis, son finas las ovejas. Ellas solo pasto, solo pasto. Las ovejas disciernen la comida que viene de Dios, disciernen el alimento que viene de Dios, la palabra, el pasto verde, la palabra fresca que viene de Dios. Amén. Las ovejas. Le da gloria a Dios por eso. Todavía estoy en la introducción, hermano. Sigamos. Ahora, otra cosa. ¿Quién oye la voz del novio? Es que ese es otro problema. No todos oyen la voz del novio. ¿Quiénes la oyen? Mire este versículo que no podía dejar de leérselo. Primer carta de Juan, capítulo 4 y versículo número 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, perdón, eso que está en celeste, léalo conmigo. El que no es de Dios, ¿qué? No nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Pero el que no es de Dios no nos oye. Y a la fuerza queremos que nos oigan. Es que, hermano, viera que en mi familiar fulano de tal, yo estoy tratando de que, mire, escuche la palabra. Yo quiero que oiga lo que yo estoy oyendo, pero no me oye. Tranquilícese, posiblemente no sea de Dios. Y si es de Dios, en su momento Dios lo va a atrapar y lo va a traer a sus pies. Mire, si no nos oye es porque no es de Dios. ¿Y por qué no nos oye? ¿Por qué? Porque el que conoce a Dios sí nos oye. Mire, el que conoce a Dios le pone atención a uno. ¿Y cuándo conoció a Dios? Según el Evangelio de Juan capítulo 6 y versículo 45 dice: los que oyeron y aprendieron del Padre viene a mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces los que oyeron aprendieron en el discipulado del Padre. Los que aprendieron allá en la eternidad, ellos vienen a mí, ellos lo van a escuchar a usted. La gloria a Dios. Entonces, hermano, usted oye porque es de Dios, conoció al Señor en la eternidad. Sigamos adelante, sigamos. Ahora, lo que tenemos que ver aquí es esto, mire. Por favor, no se me va a distraer ahí con el agüita, mire esto. Por favor, mire pues. ¿Cuáles son los efectos de la voz del novio? ¿Cuáles son esos efectos? Entonces ahí le va. Número 1. Primer carta de Juan 5:25. En verdad os digo,
que si viene que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan, ¿qué? Vivirán. A la hermana. Mire qué tremendo. Los muertos oirán la voz del novio, y los que oigan vivirán. ¿Y entonces qué quiere decir eso? ¿Se acuerda que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados? Así dice la Biblia. Pero un día oímos la voz del novio, y entonces resucitó nuestro espíritu. Entonces, mire, ¿cuál es la señal cuando la voz viene de Dios y que se está trasladando la voz de Dios en una iglesia? Es que los muertos resucitan. La señal de la voz del novio es que los muertos resucitan. Mire qué bendición, después de casi 7 meses de no congregarse, de no venir, hermano. Mire, ahí está usted de pie, sigue, viene. Hoy adoró al Señor, alabó al Señor, agradecido aquí en la presencia del Señor, llorando, adorando. Hermano, no se murió, porque un día oyó la voz del novio y usted resucitó. Y los que resucitan ya no se mueren, hermano, por favor. Entonces, mire, por favor, hermano, los muertos resucitan. A la manera de Lázaro. La voz de Cristo se para frente a la tumba de Lázaro, hermano, y le da la orden: Lázaro, ven fuera. Ya había muerto. ¿Cuántos días tenía de haber muerto? 4 días de haber sido enterrado, de haber muerto, perdón. Y dice la Biblia que el cuerpo ya tenía mal olor. Y entonces el Señor le da la orden: Lázaro, ven fuera. Escuchó la voz del novio. Y entonces dice que Lázaro salió de la tumba, hermano, venía atado de pies, venía atado de manos, venía con un sudario en el rostro. Quiere decir que no podía caminar, no podía levantar las manos y no podía ver por el sudario en el rostro. Mi pregunta es: ¿cómo fue que salió caminando? A lo mejor brincando, ¿va usted? Pero salió, pero venía atado de pies y manos. Y como tenía mal olor, eso representa, la tumba representa el mundo. El mal olor representa todo lo malo, lo que no es olor fragante delante de Dios, el pecado, el orgullo, la soberbia, todo lo que no le agrada a Dios. Pero salió. ¿Cuál es la señal cuando la voz del novio se está trasladando en una iglesia? Que los muertos resucitan, que la gente sale de la tumba, sale de su sepultura, deja el mal olor del mundo, el mal olor del pecado, deja eso y resucita, es desatado de pies, porque le dice a los discípulos: desátenlo y déjenlo ir. Y ¿sabe qué es lo peor? Déjenlo ir. Cuando miró Cristo estaba sentado Lázaro en la mesa con él. La señal de que cuando se está trasladando la voz de Dios en una iglesia es que desatan a la gente y le dicen: déjenlo ir, a ver si se congrega o se va por otra iglesia. Y la gente ahí está sentado en la mesa como usted vino hoy, sentado a la mesa. Déjenlo ir y no se fue. Quiere decir que usted está escuchando la voz del novio en ese lugar, hermano. Esa es la señal, que la voz del novio está en una iglesia. La gente no se va. Al contrario, vienen más. Esa es la señal de la voz del novio. Así que a usted le dijeron un día: Lázaro, ven fuera. Dejó su tumba, dejó la muerte y ha resucitado. Le da gloria a Dios, espiritualmente hablando, claro. Otro. Juan 7:37. Número 2, Juan 7:37. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Esa es otra señal de la voz de Dios. Que cuando alguien tiene sed, sabe distinguir la voz del novio. Cuando alguien tiene sed de la palabra. ¿Cuántos venían con sed de la palabra hoy? Saben distinguir. Mire, pues, le voy a explicar esto,
Cuando alguien tiene hambre y sed de la palabra, de una palabra de Dios, y dice, bueno, aunque sea este mensaje, encontré en la tele. ¿No le ha pasado a usted eso? Cuando yo voy en el carro y es largo el viaje, yo quiero oír música a la que uno está acostumbrado, adoración verdadera, adoración genuina, cantos que son del Señor. Y uno pone tal radio, nada. Se va a la otra radio, nada. A la otra, y llega a una radio y uno dice, aunque sea esto, pues más o menos. Dice uno, lo mismo pasa con la palabra. Voy a poner, aunque sea esta prédica, yo tengo necesidad. Pero de repente empieza usted a escuchar una prédica donde solo hablan de la prosperidad material. Y empiezan a decir que tu negocio tiene que prosperar, tu negocio, tú eres hijo de Dios, tienes que tener tu casa, tus 2 casas, y tu carro tiene que ser del último modelo. Pero como usted tiene sed de la palabra, usted dice, no, esto no es voz de mi novio, esto no es la voz de mi amado, yo tengo sed de una palabra. Pero el que no tiene sed de la palabra, todo es bienvenido. Pero el que tiene sed, distingue la voz del amado. La gloria a Dios. Y el efecto es que al oír la voz del amado, la voz del novio, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Eso dice, hablando del Espíritu Santo que había de venir después de que Cristo se fue. Entonces el que recibe la voz, el que distingue la voz del amado, fluye, se llena del Espíritu de Dios. ¿Y qué fue lo que ha sostenido a la iglesia todos estos 6 meses, 7 meses? ¿Qué es lo que lo ha mantenido? El Espíritu Santo, hermano. Solamente la presencia de su Santo Espíritu. ¿Le da gloria a Dios? Muy bien, voy rapidito, mire esta otra. Éxodo, esta, hermano. Yo no la iba a trasladar, esta no la iba a dar hoy, pero leámoslo. Mire, póngale atención a esta linda cita. Éxodo 19. Otro efecto de la voz del novio. El sonido de trompetas fue ascendiéndose cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y dígalo usted conmigo en voz alta. Dios le contestaba. ¿Con qué le contestaba? ¿Cómo es la voz del novio? Voz de trueno, como relámpago, como tempestad. Dice que tronaba la voz del novio. Ay, hermano. Entonces mire, por eso es que el pueblo abajo se asustaba. Y Moisés allá arriba en esos relámpagos, hermano, allá en el monte, en la cima del monte. Entonces dice que cuando Dios hablaba era voz tronante, dice en otra versión, voz de trueno. ¿Y sabe qué efecto tiene esa voz de trueno? Ahora mire este versículo. Ahora vayamos a este versículo. Marcos 3:17. Marcos 3:17. A Jacobo, aquí fue donde escogió los 12 discípulos, apóstoles. Y entonces viene y les pone nombre, ¿verdad? Y les dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. ¿Y qué voz se escuchaba allá en el monte Sinaí cuando Moisés hablaba? La voz de Jehová era voz de trueno. Y ahora viene Cristo y le dice al apóstol Juan, le dice a Jacobo, hijos del trueno. ¿Qué les estaba diciendo? En otras palabras, estaba diciendo, ustedes son hijos de la voz de Dios. Ustedes son hijos reengendrados por la palabra que viene de Dios. Son reengendrados, son hijos hechos por la palabra, la voz del novio. Hermano, disculpe, pues quiere decir que usted y yo tenemos que ser hijos del trueno. Hijos de la voz. No sé si hay alguien que me esté escuchando, que me esté entendiendo lo que le estoy trasladando. Esta gran bendición. ¿Sabe qué significa hijos del trueno? Alguien que fue reengendrado con la palabra en una iglesia y dice, yo no me voy de esta iglesia, que aunque me saquen por la puerta, por la ventana me meto, no me voy, aunque tenga problemas, aunque me disciplinen y me diga el pastor lo que me diga, yo no me voy, porque es hijo del trueno. ¿Cuántos hijos del trueno hay acá? ¿Cuántos hijos de la palabra hay acá? Hijos de la voz de Dios. Hermano, y mire, ¿a quién le dijo hijo del trueno? A Juan. Solo el Apocalipsis le revelaron.
Solo vio al Señor sentado en su trono rodeado de luz, solo eso vio. Lo vio con rostro de sol, con ojos de fuego. Vio los pies del Cordero como el bronce refulgente. Vio que un gran arcoíris coronaba su ser. Vio a los serafines que decían santo, santo. O sea, vio gran parte de lo que vio el profeta Ezequiel. Vio gran parte de lo que le mostraron al profeta Daniel. O sea que un hijo del trueno es alguien que tiene revelación de la palabra, alguien que le revelan la Biblia, alguien que le quitan el velo y mira lo que está atrás de la letra y empieza a entender la palabra en otro nivel. Por eso hoy la palabra profética, la profecía decía, viene una nueva luz para la iglesia. ¿Sabe qué quiso decir el Señor ahí? Viene una nueva revelación. Te van a abrir el entendimiento, te van a abrir el coco y vas a entender la palabra de una manera diferente. Te vas a enamorar de la palabra como nunca antes. Hijo del trueno, ala hermano. Por eso de que hay muchas limitaciones en muchas personas en la palabra, incluso a nivel de pastores. Hay niveles, hay jerarquías entre los pastores. Pero el que ha sido engendrado por la palabra, voz del trueno, y ahora hijos del trueno. Cuánto le dan gloria a Dios. No sé si le puede dar un aplauso al Señor a lo que yo le estoy explicando, hermano. Por favor. Eso es, perdóneme, eso es una gran bendición, hombre. Cuando uno es reengendrado por la palabra, que me digan a mí que me vaya de la misión de Benecer sería lo más catastrófico en mi vida. Si yo sé la palabra que tiene la cobertura. Uno escucha al hermano la cobertura apostólica y uno dice, hola, qué palabra, Señor amado, y ese mensaje de dónde salió, Señor, porque hay cosas que uno las va manejando, hay cosas que uno dice, esta palabra, qué lindo, ya hemos compartido esto, pero de repente aparece con unos temas y uno dice, Padre, ¿de dónde salió eso? Pero si yo ya había leído eso, no lo había entendido. Y entonces dice uno, qué bendición, ese es el trueno. Y nosotros reengendrados con la palabra, la voz del trueno. Le da gloria a Dios todavía, hermano. Otro, mira a dónde voy llegando. Mejor le hubiera puesto la evolución de la voz. Primera Tesalonicenses 4:16. No sé cómo voy con el tiempo. Ahí se mira, por favor. ¿Cómo vamos con el tiempo? 38 minutos. Qué bueno, gloria a Dios. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, aleluya, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿De qué está hablando ahí? Dígalo, hermano. Y usted vino, no sé si muy callado, muy chiviado, ¿por qué? O solo yo me estoy saboreando lo que estoy diciendo, o solo yo me estoy entendiendo. ¿De qué está hablando ahí? Del arrebatamiento de la iglesia. Ahí dice, cuando el Señor descenderá del cielo y con voz de mando, con voz de arcángel y la trompeta, la cual dijo el apóstol Pablo en Corintios capítulo 15, cuando la final trompeta toque y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento será en milésimas de segundo, pero a la voz de mando. ¿Cómo será esa voz de mando? ¿Cómo y cómo? ¿Qué será lo que él va a decir, esa voz de mando? La voz de mando y tocando la trompeta final. ¿Cómo será? Podemos echarnos una pensadita, ¿va? Amada, sube. Déjeme pensar. Si así escucha cuando él venga, ahí se acuerda, le atinó mi pastor, dice usted. Imagínese él descendiendo en las nubes, no va a tocar tierra. Sus pies no van a tocar tierra. Él se va a quedar en las nubes y ahí va a ser el encuentro con el novio, así dice Apocalipsis 12. Entonces va a subir la iglesia, pero a la voz de mando. Yo me imagino, sube amada, y toca la trompeta. ¿Quién va a distinguir esa voz de mando?
los que escucharon la voz del novio aquí en la tierra por medio de las prédicas a través de su pastor. Por eso el que fue obediente, sujeto y escuchó y se enamoró de la palabra y se convirtió en hijo del trueno, entonces va a distinguir fácilmente, va a distinguir la voz de mando. Aleluya, pues va a estar durmiendo 3 de la mañana y a esa va a ser la voz del mando, se va en el arrebatamiento. La voz del novio es con voz de mando. Como quien dice, ¿quién manda? ¿Quién manda? El novio, no la novia. Aunque no diga amén. Es el novio que tiene la voz de mando. Bueno, nos casamos. ¿Cómo? A mi mando. Los solteros que no se han casado, es la voz del novio. Es la voz del novio. Voz de mando. Eso ya está aplicado terrenalmente, va. Mejor salgámonos de ahí, sigamos en lo celestial. Número 5. Ya llegué a esta, hermano. Hermano, ¿y qué tiene que ver la Santa Cena con la voz del novio? Dirá usted. ¿No se ha preguntado? Si hoy es Santa Cena, ¿por qué tiene que ver? Mire la voz, pues. Génesis 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿La voz de quién? De la sangre. ¿La sangre de quién? De Abel. Caín le dijo a Abel, salgamos al campo, y usted sabe la historia, y Caín mató a Abel. Y ahora viene Dios, le dice a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Yo oigo la voz de la sangre. O sea que la sangre tiene voz. La sangre, ¿y qué clamaba? Pedía venganza. Porque habían matado a Abel y entonces pedía justicia. Por eso que cuando se mata a otra persona, la sangre de esa persona está pidiendo justicia delante de Dios. La voz de esa persona que se mató, que se asesinó, esa sangre tiene voz, está clamando justicia, venganza. Entonces la voz de la sangre de tu hermano clama, hermano, me impacta, la sangre tiene voz. Pero esa es la de Abel. Ahora miremos el contexto. Aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 24. Hebreos 12, 24, en traducción lenguaje actual. Se han acercado a Jesús y recuerden que por medio de Él, Dios hizo un nuevo pacto con ustedes. Gracias a la sangre que Jesús derramó al morir, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso Jesús es mejor que Abel, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino pide venganza. Entonces yo ahora le pongo aquí, la sangre de Cristo pide perdón. Entonces, si la voz de Abel la voz de la sangre de Abel tiene voz, que repita el hermano, valga la redundancia, la sangre de Abel tiene voz, la sangre de Cristo tiene voz. Y si la sangre de Cristo tiene voz, entonces la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario está clamando por usted. La voz de la sangre de Cristo clama delante del Padre, le está gritando al Padre diciéndole, por favor, perdona a todos estos. Perdona a este que se arrepiente. Perdona a esta que se está arrepintiendo. Mira, hermano, yo le digo una cosa, ¿cómo viene el pueblo de la pandemia? ¿Cómo vienen las ovejitas a presentarse delante del Señor ahorita? ¿No será que está bueno que hoy se le pegue una descontaminada al pueblo? No del coronavirus, sino de virus espirituales. Entonces, si alguien necesita pedirle perdón, arrepentirse de corazón, por favor, entre nosotros, la sangre de Cristo, la voz de la sangre de Cristo pide perdón hoy por nosotros. ¿Cómo recibo la voz del novio? A través de Santa Cena. Cuando rechazo la Santa Cena, estoy rechazando la voz del novio. ¡Ala! ¡Santo Dios! Entonces yo hoy quiero recibir la voz del novio a través de su sangre. Esa sangre que pide perdón. La sangre de Abel pide venganza.
La sangre de Cristo pide perdón. ¿Cuántos aceptan la voz de la sangre de Cristo? Yo quisiera pues que prepare su corazón y en el nombre de Jesús prepare su corazón y vamos a ministrar, a servirle la cena del Señor.